La nieve azotaba las ventanas de nuestra pequeña comisaría de los Alaska State Troopers en Fairbanks, con tal fuerza que parecía como si la propia naturaleza nos hubiera declarado la guerra. Enero en Alaska no es ninguna broma, pero esta ventisca era algo fuera de lo común. Yo, el teniente Jake Riley, comandante del equipo CERT, Alaska State Troopers Special Emergency Reaction Team, compuesto por 12 combatientes, sorbía un café ya frío, observando cómo el núcleo de mi equipo, Marco Ariete Ramírez, nuestro fornido hombre de asalto, David Doc Miller, nuestro médico, y Chris Halcón O'Neill, nuestro francotirador, intentaban matar el tiempo. Ariete le contaba historias a Doc, quien revisaba metódicamente el contenido de su kit de trauma, con su Glock 19 sobre la mesa a su lado. O'Neill, capaz de acertarle a una ardilla en el ojo a 300 yardas en medio de una ventisca, calibraba en silencio la mira de su rifle. Soto 38. Lapua, y revisaba su linterna multiespectral. El resto de los muchachos del turno de guardia estaban distribuidos por la comisaría, ocupándose del equipo o en la sala de descanso. Éramos una familia, forjada en el crisol helado del norte, pragmáticos hasta la médula, acostumbrados a que Alaska no fuera solo un telón de fondo, sino un participante de pleno derecho en cualquier operación, la mayoría de las veces hostil. Nuestra rutina diaria consistía en entrenamientos y más entrenamientos con todo el equipo. Practicar asaltos a edificios en condiciones de visibilidad nula, rescate de rehenes en cabañas semiderruidas, supervivencia en el bosque cuando la temperatura desciende a menos 40 grados Fahrenheit. Nos conocíamos como la palma de la mano. Nos confiábamos la vida sin necesidad de palabras. Ahora, en medio de esta tormenta de nieve, todo nuestro grupo estaba de guardia, listo para cualquier cosa que el destino pudiera depararnos, o casi cualquier cosa. El timbre del teléfono especial atravesó la acogedora quietud de la comisaría. Levanté el auricular. La voz del operador estaba tensa. «Teniente Riley, tenemos una emergencia. La familia Mitchell, esposo, esposa e hija de 8 años, Emily, han sido secuestrados de su casa en North Pole, un pueblo a unas pocas millas al sur de aquí. Exigen un rescate, $500,000 en efectivo. Hemos rastreado uno de sus teléfonos. La señal proviene de la zona de la antigua prisión estatal de Blackwood, al oeste de Fairbanks. El lugar lleva abandonado unos 30 años, si no más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y no era solo por la tormenta de afuera. La prisión de Blackwood, un lugar sombrío, olvidado de Dios, sobre el que corrían malos rumores incluso antes de que la cerraran. Se decía que durante su construcción a mediados del siglo XX se encontraron con algunas cuevas o cimas antiguas, pero la información se clasificó rápidamente y todos los pasajes fueron tapiados. «Entendido», respondí. «¿Cuántos son los secuestradores?» «Al menos 3, armados. Parecen unos desgraciados, no profesionales, pero eso no lo hace más fácil. El problema, teniente, es el clima. Esta tormenta apenas comienza. Los helicópteros no pueden despegar. Las carreteras principales, como la Richardson Highway entre Fairbanks y North Pole, los servicios viales suelen mantenerlas en buen estado. Pero el camino de acceso a Blackwood, esa es otra historia. Nadie la ha limpiado en décadas. Incluso si los refuerzos de Anchorage llegan al desvío, se atascarán durante varias horas o incluso medio día, tratando de abrirse camino. Su grupo es el único que puede llegar a tiempo». Mi mirada se deslizó por los rostros de Ariete, Doc y O'Neill. Ya lo habían entendido todo. En sus ojos no había miedo, solo concentración, al igual que en los del resto de los combatientes, que se habían reunido instantáneamente en el centro de operaciones. «Salimos con todo el equipo», dije al teléfono. «Denos todo lo que tengan sobre Blackwood. Planos, si se conservan, cualquier información». Los preparativos fueron rápidos y bien coordinados. Chalecos antibalas, cascos con visores nocturnos, nuestras carabinas M4A1, estándar con linternas Surefire,
acopladas bajo el cañón, pistolas, varias granadas tácticas de distracción, kits para forzar cerraduras. Doc Miller empacó una mochila médica ampliada. Todo nuestro grupo de 12 hombres se subió a nuestro Bearcat. Su espacioso compartimento de transporte permitía acomodar a todo el pelotón y el equipo necesario. Su potente motor rugió y nos adentramos en el corazón mismo de la tormenta. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto con la avalancha de nieve. La visibilidad se redujo a unos pocos pies. La comunicación por radio con la comisaría empeoraba por momentos. El crepitar de la estática ahogaba las voces. Estábamos aislados del mundo, solos frente a la tormenta y la incertidumbre de lo que nos esperaba en los gélidos muros de Blackwood. La sensación de aislamiento era casi palpable, opresiva como una gruesa capa de nieve. Dentro del Bearcat hacía relativamente calor, pero el aliento helado de Alaska ya se sentía, colándose por las rendijas más pequeñas. La pequeña Emily. Ese pensamiento golpeaba en mi cabeza como un metrónomo. Teníamos que salvarla, a cualquier precio. Después de 1 hora y media de viaje tortuoso, cuyas últimas millas se convirtieron en una lucha por abrirse paso a través de ventisqueros en un camino de acceso apenas discernible, el Bearcat finalmente se detuvo. Más adelante, el camino estaba bloqueado por un ventisquero de varios pies de altura, unos 3 o incluso 4 pies. Faltaba aproximadamente media milla para la prisión. «Salimos», ordené. Ariete, O'Neill, ustedes con el primer grupo a reconocer el perímetro, el resto, cubran por sectores. El viento se aferró a nosotros de inmediato con garras heladas, arrojándonos a la cara una aguanieve punzante. La temperatura debía de haber caído unos 20 grados Fahrenheit desde que salimos de Fairbanks. Delante, a través de los remolinos de la ventisca que se disipaban por un instante, aparecieron unos contornos difusos. La prisión de Blackwood. Un edificio macizo y achaparrado de piedra oscura, parecido a una bestia antigua acechando en la nieve. Una alta valla con alambre de espino, derribada en algunos tramos, en otros cubierta por ventisqueros casi hasta arriba, rodeaba el recinto. Las ventanas, negras y vacías como las cuencas de una calavera, nos miraban con indiferencia. El silencio era casi absoluto, si no fuera por el ulular del viento en las estructuras oxidadas y el chirrido de las viejas puertas. Un silencio siniestro, antinatural. «Perímetro despejado, CERT 1», informó Ramírez por radio, su voz ahogada por el viento. Ningún rastro fresco, excepto los que pudieron dejar nuestros clientes, y esos ya están casi cubiertos por la nieve. Nos acercamos con todo el grupo, desplegándonos para garantizar la seguridad. Las puertas principales estaban abiertas de par en par, o más bien, una de las hojas había sido arrancada de sus bisagras y yacía en la nieve, como un guardián caído. La otra se sostenía de milagro, balanceándose con el viento con un prolongado chirrido. «Intentemos contactar», dije. «Enciendan el altavoz. ¡Atención! Somos los Alaska State Troopers. Están rodeados. Salgan con las manos en alto. Dejen a los rehenes a salvo». Mi voz amplificada rompió el silencio, pero fue engullida de inmediato por la tormenta. No hubo respuesta, ni un sonido, ni un movimiento desde las oscuras ventanas, solo el aullido del viento. «Plan B», constaté. El tiempo empeora por momentos. Si los rehenes están ahí, podrían congelarse, o esos cabrones podrían entrar en pánico. «Asalto». «Ariete, ¿estás listo?» Ramírez asintió. Su rostro bajo el pasamontañas era serio. Llevaba el ariete. «Siempre listo, teniente». Distribuimos los sectores. O'Neill intentó encontrar un punto de observación, pero la nieve caía como una cortina. Visibilidad cero. Su rifle era prácticamente inútil en estas condiciones, así que se unió al grupo de asalto principal. Decidimos entrar por una puerta lateral del ala administrativa. Parecía menos protegida.
El grupo de cabeza compuesto por mí, Ariete, Doc y O'Neill se preparó para la incursión, mientras el resto de los combatientes proporcionaban cobertura y estaban listos para seguirnos para despejar y controlar. La aproximación fue tortuosa. La nieve llegaba hasta las rodillas. Cada paso requería un esfuerzo. El viento intentaba derribarnos. Ramírez, con varios golpes potentes del ariete, derribó la endeble puerta de madera. Detrás de ella, oscuridad y un frío aún más penetrante que el del exterior. Un olor rancio a polvo, moho y algo más, indefinidamente desagradable, golpeó nuestras fosas nasales. «Cert, entramos», ordené en un susurro. Y nuestro grupo de cabeza entró, seguido por el resto que comenzó a ingresar. Los haces de nuestras linternas, Surefire, acopladas a las armas, arrancaron de la penumbra un pasillo largo y resonante. Pintura desconchada en las paredes, rejas oxidadas en las ventanas, basura bajo los pies. El sonido de nuestros pasos resonaba con un eco inquietante. Cada susurro, cada crujido nos hacía sobresaltar. La prisión respiraba frío y desolación. Hacía mucho que no había vida allí, pero la sensación de una presencia invisible era casi física. Avanzábamos lentamente, revisando cada puerta, cada rincón, con nuestros cañones apuntando a la oscuridad, los dedos en los gatillos. La tormenta afuera ahora parecía un rugido distante y amortiguado, pero aquí dentro reinaba una atmósfera propia, especial, opresiva. Nos movíamos por el ala administrativa, siguiendo la táctica estándar. Yo, Ramírez, Doc Miller y O'Neill formábamos la vanguardia, moviéndonos en serpiente. El resto de los combatientes nos seguían, asegurando las habitaciones despejadas y controlando los flancos. Los pasillos estaban llenos de escombros, mesas volcadas, sillas rotas, papeles esparcidos, cubiertos por una gruesa capa de polvo y escarcha. La temperatura interior no era mucho más alta que la exterior. El vaho salía de nuestras bocas. Nuestras linternas tácticas cortaban la oscuridad, creando sombras danzantes que parecían tener vida propia. Cada crujido de una tabla del suelo bajo una bota, cada ráfaga de viento aullando en las ventanas rotas, hacía que el corazón se encogiera. «Parece que se han movido hacia el interior, hacia los bloques de celdas», murmuró Ramírez, su voz apenas audible crepitando en el auricular. «Lógico», respondí. «Allí hay más lugares para esconderse y mantener una defensa». Salimos al vestíbulo central, desde donde partían pasillos hacia varios bloques de celdas, señalizados con placas oxidadas. Bloque A, Bloque B, celda de aislamiento. Solo ver esos nombres hacía que uno se sintiera incómodo. De repente, del pasillo que conducía al bloque B, llegó un sonido ahogado, quizás una tos o alguien que tropezó. Nos quedamos inmóviles. Hice una señal con la mano. Contacto. El corazón se aceleró. Eran ellos. Nuestro grupo de cabeza avanzó lentamente hacia el bloque B. La puerta del bloque en sí estaba entreabierta. Eché un vistazo cauteloso al interior. Una larga hilera de celdas de 2 niveles. Una luz tenue se filtraba por varias ventanas rotas cerca del techo, a través de las cuales entraban copos de nieve. Y allí, en el extremo opuesto, detrás de una barricada improvisada con viejos colchones y muebles rotos, vi movimiento. «¡Policía! ¡Salgan con las manos en alto! ¡No hagan tonterías!», grité, mi voz resonando en eco por el bloque. En respuesta, silencio. Y luego, el fogonazo de un disparo y el silbido de una bala que pasó a unas pocas pulgadas de mi cabeza y rebotó en una viga de acero con un chillido penetrante. «¡Mantengan posiciones!», grité. «Somos los Alaska State Troopers. No queremos hacerle daño a nadie. Liberen a los rehenes. ¡Hablemos!». La única respuesta fue otra ráfaga de disparos. «Ahí quedó la desescalada», murmuró Ariete. «¡Fuego!», rugí, y respondimos al fuego contra la barricada, tratando de no disparar demasiado alto para no alcanzar posibles celdas en el segundo nivel donde podrían estar los rehenes. Ráfagas cortas y precisas.
El aire se llenó con el estruendo de los disparos, el olor a pólvora y el tintineo de los casquillos cayendo sobre el suelo de hormigón. ¡Alto el fuego! ¡Están rodeados! ¡Liberen a los rehenes y podremos hablar! Grité de nuevo en una breve tregua. ¡Váyanse al diablo! Llegó una voz áspera desde detrás de la barricada. Un paso más y la niña está acabada, y su mamá también. ¡Lárguense o morirán! Nos pusimos a cubierto, tomando posiciones detrás de columnas y salientes de las paredes. El tiroteo se reanudó, pero ya no con tanta intensidad. Ellos ahorraban munición, nosotros también. O'Neill intentaba encontrar un blanco, pero debido a la barricada y la mala iluminación, era casi imposible. La situación había llegado a un punto muerto. Y entonces comenzó algo extraño. Desde detrás de la barricada, donde se habían atrincherado los bandidos, se oyeron sonidos que no parecían disparos ni gritos de furia. Eran gritos de otro tipo, de pánico, llenos de un terror primario. Voces masculinas que se quebraban en chillidos. Luego, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído. Y de nuevo un grito, pero esta vez uno solo, ahogado, lleno de una agonía indescriptible. Y después, silencio. Un silencio espeluznante, opresivo, roto solo por nuestra respiración agitada y el aullido del viento afuera. Ramírez y yo nos miramos. ¿Qué demonios estaba pasando allí? No parecía que se hubieran disparado entre ellos. Ese horror en sus voces era inhumano. «Teniente, ¿qué fue eso?», preguntó Doc Miller en un susurro, su rostro pálido incluso a la luz de la linterna. «No lo sé», respondí, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. «Pero no me gusta nada esto». «Halcón, ¿ves algo?», pregunté por radio a O'Neill, mi voz tensa. Chris, junto con otro combatiente del grupo de apoyo, había tomado posición en una de las pocas ventanas relativamente intactas del pasillo que daba al patio interior de la prisión, desde donde se veía parte del bloque B. La visibilidad seguía siendo pésima. La nieve giraba como un enjambre enloquecido de moscas blancas, pero a veces el velo se disipaba brevemente. Movimiento. Algún tipo de movimiento en una ventana del nivel superior del bloque B, teniente. Su voz en el auricular estaba llena de perplejidad. «No puedo distinguirlo. ¡Demonios! ¿Qué es eso?». De repente, en su voz sonó un shock genuino. «Teniente, alguien saltó por la ventana. Segundo piso». Nos quedamos paralizados. Mientras tanto, los gritos provenientes del bloque donde se habían atrincherado los bandidos alcanzaron un crescendo inimaginable. Ya no eran simples gritos de dolor o furia. Era terror puro, animal, que helaba la sangre en las venas. Disparos, sonidos de lucha, golpes, algo desgarrándose. Y luego, un sonido sordo y húmedo, como si algo grande y pesado hubiera caído al suelo. Y de nuevo, silencio. Un silencio absoluto, sepulcral, que hacía zumbar los oídos. «¿Qué está pasando ahí, Halcón?», grazné. «No lo sé, teniente. Ya no veo nada. El que saltó no se mueve. Yace boca abajo en la nieve». Su voz temblaba. Chris era un veterano. Había pasado por mucho, pero esto era la primera vez que veía algo así. Sentí como un miedo helado intentaba paralizar mis pensamientos. Esto estaba mal. Todo esto estaba terriblemente mal. Unos desgraciados que habían secuestrado a una familia no deberían comportarse así. ¿Qué podría haberlos hecho gritar con tanto horror y arrojarse por las ventanas? «Teniente, no podemos quedarnos aquí», dijo Ramírez, su rostro más sombrío que una nube de tormenta. «Si los rehenes aún están vivos». Tenía razón. Cada segundo de retraso podría costar la vida a personas inocentes. Cualquier horror que estuviera ocurriendo allí, dentro del bloque, teníamos que intervenir. «¡Asalto!». Mi voz sonó firme, aunque por dentro todo se encogía con un mal presentimiento. «Pase lo que pase allí, los rehenes están en peligro». «Ariete prepara la carga. Doc, detrás de mí. Halcón, cubre la retaguardia.
El resto, listos detrás de nosotros. La decisión estaba tomada. El profesionalismo y el deber superaron el miedo a lo desconocido. Ramírez instaló rápidamente una pequeña carga direccional en las bisagras de la puerta de acero que conducía al bloque de celdas. Nos retiramos detrás de una esquina. 3, 2, 1. Detonación. Una detonación sorda y la puerta se abrió de golpe hacia adentro con un estruendo metálico, envuelta en una nube de polvo y pequeños fragmentos. «Cert, adelante, adelante, adelante», grité, y nosotros, el cuarteto de cabeza, irrumpimos en el bloque B, nuestras linternas atravesando el polvo arremolinado, armas listas. El aire era pesado, con una mezcla de un olor extraño, dulzón y metálico, que revolvía el estómago. Lo que vimos en el bloque B habría hecho estremecerse incluso al veterano más curtido. La escena era monstruosa. 3 cuerpos, presumiblemente los secuestradores, estaban esparcidos por el suelo de hormigón cerca de su barricada improvisada. Pero no eran heridas de bala. Sus ropas estaban desgarradas en jirones y en sus cuerpos se abrían terribles heridas lacerantes, como si los hubiera atacado una bestia enorme e increíblemente fuerte. Había sorprendentemente poca sangre, como si se la hubieran succionado casi por completo, aunque el suelo alrededor de los cuerpos estaba oscuro y húmedo. Los rostros de los muertos estaban congelados en máscaras de un horror inhumano, trascendental, con los ojos desorbitados mirando al vacío. Uno de ellos apretaba una pistola en la mano, sin haber llegado a usarla. Se veían señales de una lucha desesperada, muebles volcados, profundos arañazos en las paredes, como de garras enormes. «Dios mío», exhaló Doc Miller, arrodillándose junto a uno de los cuerpos. «¿Qué hizo esto?» Era médico, había visto la muerte en muchas de sus manifestaciones, pero incluso él estaba conmocionado. «Revisen las celdas, los rehenes», ordené, ahuyentando las náuseas y el horror que me subía por la garganta. Ariete, O'Neill y yo nos dispersamos rápidamente, revisando cada celda en el primer y segundo nivel, mientras el resto de los combatientes del grupo tomaban posiciones en el pasillo y en la entrada del bloque. La mayoría de las celdas estaban vacías o llenas de trastos. «¡Teniente! ¡Aquí!», se oyó la voz de Ramírez desde una de las celdas del primer piso. Corrimos hacia él. En un rincón de la celda, acurrucada bajo una litera oxidada, estaba sentada una mujer. Temblaba de pies a cabeza. No se sabía si por el frío o por el shock sufrido. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, el pelo revuelto, la ropa rasgada. Era Sarah Mitchell, la esposa del secuestrado. «Señora, está a salvo, somos la policía». Intenté hablar con la mayor suavidad posible, poniéndome en cuclillas frente a ella. «¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su marido?» Me miraba con la vista perdida. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Doc Miller se acercó con cuidado y la envolvió en una manta térmica de su mochila. Eso vino del sótano», susurró finalmente, su voz apenas audible. «Uno de ellos encontró una vieja trampilla en el suelo del almacén, la forzó. Dijo que abajo había unos viejos túneles técnicos, quizás incluso cuevas naturales sobre las que construyeron la prisión. Luego se oyeron gritos desde allí, con una capa oscura, o eran alas. Se llevó a Emily, a mi Emily». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era un vampiro. ¿Un vampiro? Miré a Ramírez. En sus ojos se leía la misma perplejidad que en los míos. ¿Vampiros en Alaska? ¿En una prisión abandonada? Sonaba como el delirio de una loca. Pero lo que habíamos visto. Los cuerpos de los bandidos. «Cuéntenoslo todo, señora, por favor», pidió Doc con suavidad. «¿Qué ocurrió?» Entre sollozos y gemidos, Sarah Mitchell nos contó su historia. Después de que el primer bandido bajó y gritó, los demás entraron en pánico.
Y entonces de ese agujero apareció eso. Alto, delgado, con ojos ardientes, susurraba Sara. Se movía increíblemente rápido, casi sin hacer ruido. Los bandidos abrieron fuego, pero las balas parecían no hacerle daño. Se abalanzó sobre ellos y comenzó la masacre. Sara agarró a Emily y se escondió en una celda, conteniendo la respiración. Pero la criatura las encontró. Agarró a Emily y la arrastró hacia abajo, hacia el mismo agujero en el sótano. Su marido, David, que hasta entonces había estado atado en otra celda y logró liberarse durante la confusión, se lanzó tras ellas, gritando el nombre de su hija. No vio ni oyó nada más hasta que aparecimos nosotros. La escuchaba y se me erizaba el vello de la nuca. Una mezcla de incredulidad y la escalofriante conciencia de que nos enfrentábamos a algo sobrenatural luchaba en mi interior. Pero la niña, Emily, y su padre estaban allí abajo, con esa criatura. «Doc, quédate con la señora Mitchell», ordené. «Llama a un par de nuestros hombres para que la vigilen. Intenta contactar con la base, solicita evacuación inmediata y médicos en cuanto la tormenta amaine un poco. Ramírez, O'Neill, ustedes conmigo. Bajamos. El resto, mantengan el perímetro aquí, en la entrada del sótano, y estén listos para prestar apoyo o cortar la retirada si esa cosa intenta escapar por otro lado». Encontramos aquella trampilla en el almacén. Era un burdo agujero en el forjado de hormigón, que conducía a un abismo oscuro y bostezante. De allí emanaba un frío sepulcral y el mismo olor dulzón y metálico. No sabíamos qué nos esperaba abajo, pero teníamos que intentarlo. La trampilla conducía a lo que aparentemente había sido un sótano técnico de la prisión, o incluso más profundo. El descenso fue incómodo. El agujero era estrecho, los bordes se desmoronaban. Ramírez bajó primero, yo detrás de él. O'Neill cerraba la marcha. El resto del equipo se quedó arriba, cubriendo la entrada a ese pasaje infernal y manteniendo la comunicación. Nos encontramos en una estancia baja y abovedada, donde el aire era aún más frío y rancio que arriba. No parecía una estructura carcelaria estándar. Más bien eran antiguas galerías abandonadas o cuevas naturales que los cimientos de la prisión habían descubierto accidentalmente y luego sellado. La oscuridad absoluta absorbía la luz de nuestras linternas, creando la sensación de estar en el vientre de alguna bestia gigantesca y helada. «Huellas», susurró Ramírez, dirigiendo el haz de su linterna hacia el suelo polvoriento. Unas pocas huellas borrosas, no humanas, se adentraban en la oscuridad. Y junto a ellas, huellas más pequeñas e intermitentes, seguramente de niño. Emily. Y huellas de botas de hombre. David Mitchell. Avanzamos, tratando de pisar lo más silenciosamente posible, aunque en aquel silencio opresivo cada uno de nuestros pasos parecía retumbar como un trueno. El espacio subterráneo era un laberinto de pasadizos estrechos, obstruidos por tuberías oxidadas, restos de algún antiguo encofrado y fragmentos de roca. En algunos lugares se veían rastros de tosca labra en la piedra, como si alguien hubiera intentado ensanchar los pasajes naturales. El olor aquí era más fuerte, una mezcla de moho, óxido y ese mismo hedor nauseabundo, dulzón y metálico. «Teniente, aquí». La voz de O'Neill era tensa. Estaba junto a la pared del fondo de una de estas salas subterráneas. Detrás de un montón de piedras derrumbadas y restos oxidados de alguna estructura, se veía una abertura oscura que claramente conducía aún más abajo. De allí emanaba una sensación de antigüedad y un frío aún más intenso. «Parece que nuestro camino va por ahí», dije, intentando que mi voz sonara segura. Pero por dentro todo se encogía con un mal presentimiento. Este lugar estaba mal. La prisión era solo un edificio viejo y abandonado. Pero lo que había debajo se sentía como algo mucho más antiguo y siniestro. Nos deslizamos uno por uno a través de la abertura. Resultó ser el comienzo de un túnel estrecho, excavado o natural, que descendía abruptamente.
Las bóvedas eran bajas, teníamos que caminar encorvados. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, cubiertas de una especie de baba. El aire se volvió aún más enrarecido y frío. La sensación era como si estuviéramos descendiendo al mismísimo infierno. La luz de nuestras linternas arrancaba de la oscuridad paredes de piedra irregulares, en las que por tramos se veían extrañas marcas erosionadas por el tiempo, diferentes a todo lo que había visto antes. Esto ya no era definitivamente parte de la prisión, era otra cosa, algo que existía aquí mucho antes de que se colocara la primera piedra de Blackwood. Catacumbas. Caminábamos en completo silencio. Cada sonido, el goteo del agua, el crujido de una piedrecilla bajo una bota, reverberaba en nuestros oídos con múltiples ecos, aumentando la tensión. Llevábamos unos 20 minutos avanzando por las sinuosas catacumbas cuando Ramírez, que iba delante, se detuvo bruscamente y levantó una mano. Silencio. ¿Oyen? Escuché atentamente. A través del ruido de nuestra propia respiración y el goteo del agua que caía de las bóvedas, llegó un gemido débil e intermitente. Provenía de algún lugar más allá de una curva del túnel, delante de nosotros. Quizás sea David Mitchell, susurré. Avanzamos con cautela, armas listas. Tras la curva, el túnel se ensanchaba un poco, formando un pequeño nicho. Y allí, apoyado contra la pared, estaba sentado un hombre. Llevaba la ropa hecha jirones. Estaba cubierto de barro y rasguños, su rostro demacrado y pálido. Pero estaba vivo. Era David Mitchell. «¿Señor Mitchell?», lo llamé en voz baja. Se sobresaltó y levantó hacia nosotros unos ojos llenos de terror. Al ver nuestro uniforme, pareció relajarse un poco, pero el miedo no desapareció de su mirada. «¿Ustedes son la policía?», graznó. «Sí, señor. Alaska State Troopers. Lo estamos buscando a usted y a su hija. ¿Está bien?». Ramírez ya estaba a su lado, comprobando si tenía heridas graves. «Emily. Eso se llevó a Emily». Su voz temblaba. Fui tras ella, pero eso es demasiado rápido. «¿Qué vio?». «Cuéntenos», pedí sentándome a su lado. La historia de David Mitchell, contada con voz entrecortada y confusa, era aún más aterradora que el relato de su esposa. Él también había visto a la criatura. «No sé qué es», susurraba, alto, delgado, como un esqueleto cubierto de piel, y alas enormes y membranosas, como las de un murciélago, pero más grandes. Se movía como una sombra. No corría, se deslizaba. Contó cómo se había llevado a Emily a las profundidades de estas catacumbas, cómo él había intentado perseguirlos, pero la criatura era demasiado rápida y fuerte. Lo había atacado varias veces, arrojándolo a un lado como a un muñeco, pero por alguna razón no lo había matado. Pero noté algo. De repente sus ojos brillaron con un fuego febril. La luz. Le teme a la luz brillante. Rebuscó en su bolsillo y sacó una linterna táctica pequeña pero bastante potente, que aparentemente había recogido de uno de los secuestradores muertos. Cuando le apunté a la cara, siseó y retrocedió. Especialmente cuando encendí accidentalmente ese modo violeta. ¿Modo violeta?, repetí. Tomé la linterna. No era de la marca más cara, pero tenía varios modos, incluyendo estroboscopio y, un diodo UV bastante potente. No de esos débiles para comprobar billetes, sino un haz más intenso, casi violeta. «Luz UV», murmuré. Quizás era una idea descabellada, pero en esta situación cualquier pista valía su peso en oro. «Sí, exacto», exclamó David. Retrocedió como si fuera fuego, cerró los ojos, o lo que sea que tenga en lugar de ojos, y siseó como una serpiente. Esta era nuestra primera esperanza real, un arma contra esa bestia. Revisé mi propia linterna acoplada a la carabina. Tenía un potente estroboscopio, pero no UV especializado.
Ramírez estaba en la misma situación. Sin embargo, O'Neill ya estaba sacando su linterna multiespectral. «Tengo una así, teniente», dijo. «Incluye un emisor UV enfocado. Definitivamente más potente que la de ese bandido». «Señor Mitchell, necesita intentar volver arriba», dije. «Su esposa está allí con Doc y nuestros hombres. Encontraremos a Emily. ¿Podrá indicar el camino de regreso?» Asintió, aunque con desgana. «Sí, lo recuerdo. Pero tengan cuidado. Eso es muy fuerte». Le dejamos a David Mitchell una radio para que pudiera contactar con Doc y el resto del grupo arriba, por si acaso, y uno de nuestros botiquines. Luego, tras revisar nuestro equipo, los tres seguimos adelante. Nos adentramos en las antiguas catacumbas, armados no solo con acero y pólvora, sino también con la frágil esperanza en el poder de la luz. Continuamos el descenso, y las catacumbas se volvían cada vez más extrañas e inquietantes. Los túneles se ensanchaban, convirtiéndose en pequeñas cuevas cuyas paredes estaban cubiertas de signos aún más antiguos y misteriosos. Encontrábamos esqueletos no solo humanos, sino también restos de grandes animales que habitan en Alaska. Alces, caribúes, incluso osos de las cavernas. Algunos huesos estaban roídos y rotos de forma antinatural. En el aire flotaba un olor pesado y opresivo, una mezcla de tierra húmeda, podredumbre y ese mismo hedor dulzón y metálico que ahora me provocaba casi arcadas. Parecía que estas catacumbas no eran completamente naturales. En algunos lugares se veía que la piedra había sido trabajada, los pasajes ensanchados, nichos creados. Como si alguien o algo hubiera adaptado este lugar a sus necesidades durante siglos, o quizás milenios. El susurro de la antigüedad se sentía aquí casi físicamente, penetraba bajo la piel, provocando un miedo primario. De repente, el túnel terminó abruptamente y salimos a una cueva enorme y cavernosa. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba sus paredes lejanas y el techo alto e irregular, del que colgaban gigantescos carámbanos, parecidos a los dientes de algún monstruo de hielo. Este lugar era una guarida, un nido. En el centro de la cueva se alzaba algo que recordaban a un altar tosco o un túmulo, hecho de fragmentos de roca y huesos grandes. A su alrededor había esparcidos ídolos primitivos y grotescos. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de dibujos que recordaban a pinturas rupestres, pero no representaban escenas de caza, sino rituales de pesadilla, sacrificios y horribles criaturas aladas atormentando a humanos y animales. Era un santuario antiguo y profanado, un lugar de poder para algo oscuro e inimaginablemente viejo. Y allí, en ese altar improvisado, la vimos. A Emily. La niña estaba atada a una losa de piedra con toscas cuerdas hechas de alguna fibra. Estaba inconsciente, su carita pálida, pero parecía que aún vivía. «¡Emily!», se me escapó. Di un paso adelante, pero Ramírez me agarró del brazo. «¡Teniente, cuidado! Puede estar en cualquier parte». Tenía razón. Este lugar era una trampa perfecta. Los tres nos dispersamos, examinando los rincones oscuros de la cueva, nuestras linternas moviéndose nerviosamente por las paredes. El silencio era opresivo, roto solo por el goteo del agua y nuestra propia respiración entrecortada. ¿Dónde estaba? Y entonces lo oímos. Un sonido suave, como un raspado, proveniente de algún lugar arriba. Levanté la cabeza, apuntando el haz de la linterna al techo, y lo vi. Se aferraban a un saliente de roca, casi fusionándose con la oscuridad, un cuerpo enorme y reseco, con alas coriáceas plegadas a la espalda. Dos ascuas rojas por ojos brillaron a la luz de mi linterna. Nos miraba, esperaba. La criatura se impulsó desde el techo y planeó silenciosamente hacia abajo, aterrizando en el suelo de la cueva a unas decenas de pies de nosotros. Solo ahora, bajo la relativa luz de nuestras linternas tácticas, pudimos verlo en toda su espantosa gloria. Era humanoide, pero distorsionado, como una parodia malvada de un ser humano,
increíblemente alto y delgado, con extremidades largas y huesudas que terminaban en garras afiladas como cuchillas. La piel era de un blanco cadavérico, casi transparente, tensada sobre las costillas salientes y los huesos de la pelvis. La cabeza era alargada, sin pelo, con ojos enormes, negros como la noche misma, en cuya profundidad ardían luces rojas. La boca estaba llena de dientes pequeños y afilados, y las alas, enormes alas membranosas, como las de un murciélago, pero mucho más grandes, con una envergadura de no menos de 15 pies, le daban un parecido con algún demonio de antiguas leyendas. Emitió un gruñido bajo y gutural que nos puso la piel de gallina, y entonces se movió, increíblemente rápido, casi imperceptible para el ojo. Se lanzó hacia Ramírez, que era el que estaba más cerca del altar. ¡Contacto!, grité, abriendo fuego. Nuestras carabinas rugieron, enviando una lluvia de balas hacia la bestia. Algunas balas dieron en el blanco, aparecían manchas oscuras en la pálida piel, pero la criatura parecía no prestarles atención. Solo se tambaleó ligeramente y luego, con renovada furia, se abalanzó sobre Ramírez. Ramírez logró saltar a un lado, esquivando el golpe de una zarpa con garras que arañó la piedra con un estruendo, sacando chispas. «¡Es demasiado rápido!», gritó, disparando desde la cadera. «¡Luces! ¡Usen los estroboscopios! ¡O'Neill! ¡V!», ordené, cambiando mi linterna del arma al modo estroboscópico. Destellos brillantes y cegadores llenaron la cueva. La criatura siseó, cubriéndose los ojos con una zarpa, y retrocedió unos pasos. O'Neill, que estaba un poco más alejado, apuntó el haz de su potente linterna UV hacia la bestia. Cuando la luz violeta tocó su piel, la criatura aulló, un chillido penetrante, desesperado, como un animal herido. En el lugar donde incidía el rayo, la piel burbujeó y humeó, como por una quemadura de ácido. «¡Funciona! ¡El UV funciona!», gritó O'Neill. Ahora teníamos un plan. Rodeamos a la criatura tratando de mantenerla en el cruce de nuestras linternas, cegándola con los estroboscopios y quemándola con los rayos UV, que le causaban un dolor evidente. La bestia se movía frenéticamente por la cueva, como un animal acorralado, intentando refugiarse en las sombras, lanzando ataques furiosos pero ya no tan precisos. Intentó alzar el vuelo varias veces, pero el espacio reducido de la cueva y nuestras acciones coordinadas se lo impedían. En un momento dado, se abalanzó sobre mí. Apenas tuve tiempo de esquivarla, sintiendo cómo sus garras cortaban el aire a una pulgada de mi cara. Caí, golpeándome dolorosamente el hombro contra una piedra. La linterna de la carabina parpadeó y se apagó por el golpe. La bestia se cernió sobre mí. Sus ojos rojos ardían con odio. De su boca goteaba saliva. Ya me había preparado para lo peor cuando Ramírez, que estaba cerca, golpeó a la criatura en la cabeza con la culata de su carabina, y O'Neill volvió a dirigir su rayo UV hacia ella, apuntando directamente a los ojos. La bestia aulló de dolor y furia, se apartó de mí y, tropezando, retrocedió hacia el altar donde estaba atada Emily. Parecía buscar protección junto a su víctima. «¡No dejen que llegue a la niña!», grité, poniéndome en pie e intentando encender la linterna de reserva de la pistola. Volvimos a cerrar el círculo. La criatura estaba debilitada pero seguía siendo peligrosa. Se agitaba, siseaba. Sus movimientos se volvían cada vez más caóticos. «¡Ahora! ¡Todos juntos! ¡Apunten a la cabeza y al pecho!», ordené. Abrimos fuego graneado. Simultáneamente, el rayo UV de O'Neill y los estroboscopios apuntaban a la bestia. Las balas desgarraban su pálida carne. La luz UV la quemaba. Los estroboscopios la desorientaban. La criatura emitió un último alarido desgarrador, que pareció hacer temblar las propias paredes de la cueva. Se convulsionó y luego se desplomó sobre el suelo de piedra, extendiendo sus enormes alas. Se sacudió unas cuantas veces más y quedó inmóvil. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, la adrenalina hirviendo en nuestras venas.
Durante unos segundos reinó el silencio, roto solo por nuestra respiración entrecortada y el goteo del agua. ¿Será que todo ha terminado? Por un instante nos quedamos inmóviles, aturdidos, intentando asimilar lo ocurrido. La criatura yacía inmóvil. Su pálido cuerpo comenzaba a oscurecerse extrañamente y como si se secara. Pero no había tiempo para alegrarse. «Emily», corrí hacia el altar. La niña seguía inconsciente, pero respiraba. Corté rápidamente las cuerdas con mi cuchillo táctico. O'Neill ya estaba a su lado, comprobándole el pulso. «Está viva, teniente. El pulso es débil, pero lo tiene. Parece hipotermia y shock». Y entonces la tierra tembló bajo nuestros pies. Primero débilmente, luego con más fuerza. Del techo empezaron a caer pequeñas piedras. ¿Qué demonios? Ramírez miró hacia arriba. En la bóveda de la cueva aparecieron grietas, de donde caía cascajo. ¡Derrumbe! ¡Esa bestia! Su muerte parece haber perturbado algo. ¡Salgamos de aquí, rápido!, grité, tomando a Emily en brazos. Era ligera como una pluma. Corrimos de vuelta hacia el túnel por el que habíamos entrado en la cueva. A nuestras espaldas se oía un estruendo creciente. Caían enormes bloques de piedra. Las antiguas bóvedas se derrumbaban. Parecía que la propia montaña se había enfurecido, librándose del mal ancestral que anidaba en sus entrañas. «¡Más rápido! ¡Más rápido!», apremiaba a mis hombres. Los tres corríamos por las estrechas y sinuosas catacumbas, tropezando en la oscuridad, iluminando el camino con los temblorosos haces de las linternas. El polvo nos ahogaba los pulmones, el estruendo del derrumbe nos pisaba los talones. Varias veces apenas logramos esquivar las piedras que caían. La sensación era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto a nuestras espaldas. Finalmente, vimos delante un débil destello de luz, la salida a los sótanos de la prisión. Salimos del pasadizo justo en el momento en que, detrás de nosotros, la bóveda del túnel se derrumbó con un rugido ensordecedor, sellando para siempre el acceso a las antiguas catacumbas. Nos recibieron los rostros tensos del resto de los combatientes de nuestro grupo, que mantenían la defensa en la entrada de los sótanos, listos para cualquier cosa. Pero incluso en los sótanos de la prisión, la situación era inestable. Las paredes temblaban, del techo caía yeso. «¡Arriba! ¡A la salida!», ordené. Todo el grupo se precipitó hacia el agujero en el suelo que conducía al primer piso. Los combatientes me ayudaron a subir con Emily en brazos. Salimos corriendo del bloque B a través del ala administrativa, hacia la misma puerta por la que habíamos entrado en esta pesadilla hacía unas horas. Y allí estábamos de nuevo afuera, todo el pelotón. La tormenta seguía rugiendo, pero ya no con tanta furia. La nieve seguía cayendo, pero el viento había amainado un poco. El aire helado pero limpio de Alaska nos quemó los pulmones después de la atmósfera viciada de las mazmorras. Fue un alivio indescriptible. Habíamos salido, habíamos sobrevivido. Emily estaba a salvo. Esperamos ayuda al pie de la prisión de Blackwood, todo nuestro pelotón apiñado detrás de los restos de un muro, para guarecernos un poco del viento aún penetrante. La tormenta amainaba poco a poco, pero la nieve seguía cayendo de un cielo gris y pesado. Doc Miller, Sarah y David Mitchell salieron a nuestro encuentro. Al ver a Emily, viva aunque débil, en mis brazos, Sarah rompió a llorar y corrió hacia nosotros. Era una escena por la que había valido la pena pasar por todo aquel infierno. Doc examinó rápidamente a la niña y la envolvió en más mantas térmicas. Hipotermia, shock, pero estará bien, teniente. La sacaron a tiempo. Nos miró, sucios, exhaustos, con la mirada perdida. ¿Y ustedes? Guardamos silencio. ¿Cómo describir lo que habíamos visto? ¿Cómo explicar los cuerpos desgarrados de los bandidos, las antiguas catacumbas, la criatura alada que parecía salida de las páginas de las leyendas más espeluznantes? Varias horas después, cuando amaneció y la tormenta finalmente amainó, llegaron los refuerzos. Primero el sheriff local con un par de ayudantes en motos de nieve. Luego los médicos,
Los investigadores de Fairbanks nos miraban, a todo nuestro pelotón, con perplejidad, a la prisión, a los cuerpos de los bandidos. El informe oficial fue una pesadilla. Nosotros, como los de mayor rango, informamos sobre el asalto, sobre el tiroteo, sobre cómo los bandidos, aparentemente presas del pánico y la desesperación, se habían topado con alguna parte ruinosa e inestable de los sótanos, posiblemente antiguas galerías o cuevas naturales sobre las que corrían rumores desde la construcción de la prisión. Esto provocó un derrumbe en el que perecieron. El acceso a esas profundidades quedó sellado de forma segura por toneladas de roca, por lo que era imposible verificar esa parte de nuestra leyenda. Sobre la criatura guardamos silencio. ¿Quién nos habría creído? Habrían enviado a todo el pelotón a una evaluación psiquiátrica obligatoria, o incluso nos habrían despedido y mandado al diablo. La verdad se quedó con nosotros, como una carga pesada y helada en el alma. La familia Mitchell fue evacuada al hospital. Sobrevivieron, y eso era lo principal. Pero las cicatrices, físicas y psicológicas, permanecerían con ellos durante mucho tiempo, al igual que con nosotros. Regresamos a nuestra comisaría con todo el equipo, una ducha caliente, ropa limpia, café cargado. Pero algo había cambiado. El frío de Alaska ahora se sentía diferente. No era simplemente un fenómeno natural. En él se sentía el aliento de algo antiguo, primigenio, algo que dormía en el permafrost y que era mejor no despertar. A veces, al contemplar las interminables extensiones nevadas de Alaska, pienso en aquellas catacumbas bajo la prisión de Blackwood. ¿Era aquella criatura la única de su especie? ¿O acaso nidos similares se esconden en otros rincones remotos y olvidados de Dios del Norte, bajo la gruesa capa de hielo y nieve, esperando su momento? Ese pensamiento todavía me hace estremecer. Nuestro trabajo en el CERT siempre había sido peligroso, pero ahora al riesgo se había añadido un miedo nuevo, irracional. Miedo a la oscuridad que se esconde no solo en los corazones de los hombres, sino también en las profundidades más antiguas y heladas de esta tierra implacable. Nuestro futuro en Alaska se había vuelto aún más incierto e inquietante. Y cada invierno, cuando la ventisca aúlla, me parece oír en su lamento un susurro débil y distante. Un susurro de las cámaras bajo el hielo.